Buenas tardes, estamos aquí desde el aquelarre de las insumisas, un sábado más intentando romper el hechizo. El amor después del amor. El tiempo vendrá, cuando con gran alegría te saludarán a ti mismo, llegando a tu puerta, en tu espejo, y cada uno sonreirá a la bienvenida y dirá, siéntate aquí, come. Volverás a amar al extraño que fuiste tú mismo. Ofrece vino, ofrece pan. Devuelve tu amor a ti mismo, al extraño que te amó. Toda tu vida a quien has ignorado por otro que te conoce de memoria. Recoge las cartas de amor del escritorio, las fotografías, las desesperadas líneas. Despega tu imagen del espejo. Siéntate, celebra tu vida. Derek Walcott, poeta y dramaturgo de Santa Lucía, nacido en 1930 y fallecido en 2017. Bienvenidos, como les decía, y bienvenidas una tarde más de sábado a nuestro aquelarre de las insumisas. Hoy nuestro eje lo hemos denominado Miradas sobre las nuevas masculinidades. Este aquelarre es una invitación abierta a hombres y a mujeres a pensarse en relación con. A menudo se nos pregunta a las mujeres feministas por qué excluimos o les prohibimos, como si lo hiciéramos, a los hombres de estar en nuestros espacios. A ello podríamos responder desde distintas voces, pero quizás la más necesaria es la que nos recuerda que prácticamente todos los espacios de lucha social se encuentran definidos, regulados, diseñados y organizados por y para los hombres. Como ya hemos dicho, hombres y mujeres estamos en relación. Entonces, la invitación a querer moverse al ritmo feminista está para los hombres más dirigidas a feminizar esos espacios gobernados por las masculinidades al uso, que para incorporarse ellos a nuestros espacios feministas. Es esta la invitación que nos acerca de modo claro a hablar de las nuevas masculinidades, no solo para evidenciar un discurso que tiene lugar entre hombres desde hace ya muchos años y que busca no solo redefinir la relación con las mujeres, sino también su andar en la ruta de ser hombres en relación con todo cuanto ocurre en una sociedad atravesada por el patriarcado y sus consecuencias, de las cuales ellos, por cierto, tampoco son inmunes. Por ello, sobre las nuevas masculinidades como un espacio de reflexión en torno al papel del hombre en un contexto que a diario interpela de forma transversal la manera en que hombres y mujeres percibimos la realidad en la que cada vez hay menos validez en los estereotipos binomiales. Nos interesa sobre todo los puntos de encuentro que pueda haber entre esa redefinición de los seres hombres y las luchas feministas que nos ocupan. Y para ello nos acompañan hoy Jaquel Rodríguez de Perú y Javier Ruiz de Colombia. Buenas tardes, soy María Ángela Petrizo de Venezuela. Soy mujer, feminista, politóloga, madre. Soy investigadora del Centro Internacional de Investigaciones, otras voces en educación, docente de la Universidad Nacional del Turismo y les doy nuevamente la bienvenida a este aquelarre de las insumisas. Javier. Muchísimas gracias, María Ángela, y demás compañeras y compañeros que están también siguiendo esta experiencia, esta conversa. Bueno, sí, soy Javier Omar Ruiz Arroyave. Yo soy de Medellín, Colombia, pero resido actualmente en Bogotá. Tengo una hija que vive ahora en este momento fuera del país, está estudiando, haciendo un doctorado y también trabajando. Tengo con mi compañera un matrimonio de 34 años. En Colombia ahora yo estuve viviendo un tiempo en Ecuador, luego en Perú. Justamente mi compañera y mi hija son peruanas. Y ahora ya desde hace 30 años, 28 años, estamos de regreso acá en Colombia. Y acá he hecho parte de básicamente como dos focos de trabajo. Uno ha sido el de habitantes de calle, toda esa problemática de la población que se desenvuelve en esta otra lógica de vida de la ciudad, desde la otra orilla de la ciudad, desde esas otras orillas de la sociedad. Y allí trabajamos un tiempo. Y también paralelo a ello, me fui
ubicando por el lado del trabajo de más crítico en masculinidades. Y hace 26 años configuramos o conformamos el colectivo Hombres y Masculinidades. Bueno, en un principio no se llamaba así, empezamos por ser un grupo núcleo, pero desde ahí hemos seguido ya hasta esta época, 26 años de trabajo permanente, tanto en Bogotá como en toda Colombia. Entonces, en este proceso también de ir repensando las masculinidades en claves, a través de claves diferentes de interpelación, que ahora también seguramente conversaremos. Yo soy educador popular, tengo licenciatura en educación y mi formación de educación popular se dio a través de un proceso formativo que en los años 70, 80 había una entidad que se llamaba CELADEC, que hizo todo un trabajo amplio de formación que se llamaba formación de cuadros en educación popular. Y luego ya el trabajo de la vida cotidiana, todas las experiencias de trabajo con población campesina, población indígena, poblaciones juveniles de zonas barriales de las ciudades, pues allí me he movido, allí me he ido cada vez formando en este proceso de lo que es la apuesta pedagógica y política de la educación popular. Muchas gracias, Javier. ¿Hay Buenas tardes, compañeras, compañeros. Qué gusto encontrarnos acá, Javicho. Siempre es hermoso escucharte. Mi nombre es Yaikel Rodríguez. Yo soy de Perú. Soy de una región de acá, de la zona andina de Perú, de Ancash, pero migré hace ya 20 años a Lima, entre otras cosas, como todo Latinoamérica, en la búsqueda de oportunidades educativas, ¿no? Soy parte del colectivo la Red Peruana de Masculinidades, que es un espacio de activismo mixto en este caso. Conformamos hombres y mujeres. Y bueno, estoy hace 11 años en este espacio, aún con no tantos años de recorrido como Javiercha, así es que, pero ahí vamos caminando y construyendo procesos junto a las compañeras desde nuestra experiencia. Soy psicólogo de formación, psicólogo social comunitario, ¿no? Ese ha sido el ámbito, el lugar desde donde he venido desarrollando y acompañando procesos. En el asunto de los hombres, bueno, venimos como gestando procesos desde el colectivo, pero en mi andar he ido también desarrollando y acompañando otros procesos, ¿no? Una experiencia significativa dentro de mi andar tuvo que ver con formar parte del equipo de la Universidad Cayetano Heredia, con la que se desarrolló el programa de hombres que renuncian a su violencia, ¿no? Que es un programa reeducativo, el que se desarrolló ya por esos años, ¿no? En el año 2011, me parece. Entonces, creo que es un espacio súper chévere, así es que yo estoy súper contento de estar acá y también por estos andares de la vida he estado muy cerquita, bebiendo de todo lo que significa la educación popular como movimiento y sus experiencias pedagógicas, ¿no? He acompañado varios procesos de encuentros acá en Lima, en algún momento también con compañeras en México, así es que luego seguro vamos a conversar, tiene que ver con eso también una propuesta de pensar las masculinidades desde Perú, desde Latinoamérica, ¿no? Tiene que ver con esta mirada sobre qué significa pensar nuestras territorialidades finalmente, ¿no? Así que gracias por la invitación nuevamente. Ah, y tengo 31 años, creo que no lo dije. Bueno, me presento, yo soy Andrea, soy educadora popular, feminista, soy miembro de la cooperativa de educadores, educadoras, investigadores histórica de Argentina, una cooperativa de docentes, un colectivo que trabajamos y abrimos bachilleratos populares en Argentina. Soy licenciada y profesora en Ciencias de la Educación y bueno, y estoy terminando una maestría en Educación, así que muy contenta de recibirlos hoy acá, ¿no? Un poco como decía María Ángela, en este aquelarre, en esta reunión de las insumisas, desde nuestras rebeldías, hoy queremos traer al debate esta temática de las masculinidades, ¿no? Porque
Entendemos que esta lucha por transformar las estructuras de poder patriarcal propias del capitalismo, también en esta lucha también deben participar los varones, ¿no? Ser sujetos de transformación. Y en esa lucha ustedes y todos los varones tienen mucho para reflexionar, para erosionar la complicidad machista en aquellos lugares en los cuales los varones cis actúan con la impunidad que les da su condición de privilegio, ¿no? Nos interesa problematizar los efectos y consecuencias de las prácticas de varones sobre otras y otros y sobre ellos mismos también. Entonces, acompañamos esta posibilidad de que los varones repiensen críticamente sus lugares de privilegio para no reproducir esas violencias que ejercen los varones tanto hacia las mujeres como también hacia los mismos varones, ¿no? Es por eso que creemos importante conocer y compartir sus debates, sus experiencias, sus luchas, muchas de las cuales seguramente nos hermanan a nosotras también desde nuestros feminismos. Entonces, bueno, por eso les agradecemos la presencia y les contamos que nos siguen en vivo por el canal de YouTube de Otras Voces en Educación de Venezuela y por el Facebook de la CEIP Histórica de la Argentina. Le paso la palabra a mi compañera María Ángela. Muchas gracias, Andrea. Yo creo que ya estamos listos para empezar a conversar un poco. Y yo pienso que quizás una de las primeras preguntas es conocer si dentro del camino de esas nuevas masculinidades, para los hombres ha sido tan complejo, tan complicado como también creo que ha sido para nosotras las mujeres de construir los estereotipos, los mandatos dentro de una sociedad patriarcal que nos atraviesa. Y bueno, me gustaría que quizás Jaikiel nos comenzara un poco a comentar desde su punto de vista y su experiencia, cuáles serían los principales escollos a los cuales esa búsqueda de construir esa nueva perspectiva de la masculinidad se enfrenta, ¿no? Y en especial porque, bueno, debemos quizás comenzar por hacer una confesión de parte, y es que finalmente todos somos víctimas del patriarcado, no solamente las mujeres. Entonces, bueno, pues me gustaría eso, que Jaikiel nos comenzara por comentar desde su experiencia cuáles cree que pueden ser los escollos más importantes que debe superar todavía esta mirada y a los cuales se ha enfrentado en el proceso de su construcción. Gracias, María Ángela. Sí, creo que es complejo, ¿no? Pensar la ruta del cambio, ¿no? Vinculado a procesos de despatriarcalización, de cuestionar el machismo y sus lógicas de poder y de violencia en general, ¿no? Y en el caso de los hombres empieza a tener un asunto interesante en el sentido, pues, que históricamente y culturalmente los hombres nos ubicamos en un lugar de mayor poder, de prestigio y aparentemente pudiéramos hacer mayor beneficio, ¿no? De la forma como se organiza nuestra sociedad, ¿no? Y la forma como se organiza es que nos ubicamos en una posición, en un lugar social de mayor poder, ¿no? Creo que eso es un elemento importante y que cuando nosotros nos acercamos a pensar, a problematizar, a dialogar con los hombres, eso es un primer elemento clave que sale, creo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede o cuándo es que los hombres nos pensamos el cambio? ¿No? Creo que ese es un primer... ¿Qué tiene que ocurrir en la historia de los hombres o de nosotros los hombres para nosotros decir, creo que me tengo que pensar, ¿no? O sea, creo que algo no está bien en mi vida o en mi entorno, ¿no? Digo esto porque no es que los hombres en mancha están viniendo y diciendo, sí, ya quiero cambiar y creo que esto está jodido y creo que debemos empujar la transformación, ¿no? No es tan así, ¿no? Por eso es que los esfuerzos para pensar, para insertarnos a ciertos grupos de hombres o si toca convocar, siempre se hacen como un poco problemáticos al inicio, ¿no? Y otra historia es lo que significa el proceso, ¿no? Porque es que los hombres aún no nos vemos en el asunto. Digo los hombres como en general, ¿no? Y los hombres que llegan de una u otra forma a pensarse son ciertamente hombres que por A o B motivos se ven en la cuerda floja, ¿no? Creo que eso es una cosa interesante. Cuando digo cuerda floja es porque evidentemente las fórmulas machistas de estar con el otro, pareja, familia, no les está funcionando. O están en procesos de separación o están en procesos de denuncia
o en algunos casos obligados, ¿no? Un poco ese es creo que el escenario de no voluntaria en el que nos movemos aún los hombres, ¿no? Creo que para mí es casi una ilusión aún pensar que los hombres estamos deseando el cambio ya mismo. Los hombres que nos pensamos es porque nos hemos visto confrontados por alguna situación cotidiana vinculado a nuestra forma de entender la hombría, diría yo, ¿no? Sea porque como papá no estamos funcionando, o esa idea de papá machista que hemos estado, o esa idea de pareja machista que hemos pensado. Creo que eso es un primer elemento por el que habría que pensar qué significa o cómo es que los hombres llegan a estos espacios, ¿no? Y hay otro grupo de hombres que más bien en el camino creo que nos topamos y encontramos como una mirada por ahí, como una ventanita, ¿no? Oye, esto que sucede y esto que comenta el compañero parece que tiene sentido, ¿no? Y también me pasa, ¿no? Entonces ese ejercicio, como decimos en la pedagogía popular, ¿no? De concienciación, ¿no? Empieza a darse y ahí, claro, las propuestas pedagógicas son importantes, ¿no? ¿Cómo hacemos esos ejercicios detonadores que permitan darse cuenta, ¿no? Pero para eso, claro, hay que llegar al espacio, hay que intencionar procesos, ¿no? Creo que eso es un primer elemento, ¿no? Y cuando ya están en ese proceso, yo siento que en los hombres hay otro nivel de dificultad, que es que es difícil entender esto y asumir una responsabilidad en el proceso. Esa palabra para mí es clave, ¿no? ¿Cómo es que los hombres, si bien empezamos a darnos cuenta, decir, sí, esta vaina está jodido para todos y para todas, de pronto, ¿y cómo asumo la responsabilidad en esta historia? En mi historia personal, en mi historia familiar, en mi historia, ¿no? Del tipo que me toque transitar, es cómo asumo una responsabilidad frente al machismo y sus lógicas de dominación. Esa es la parte para mí más difícil, creo, ¿no? Muchos hombres creo que nos aproximamos a este tipo de procesos reflexivos, pero es más fácil montarnos en el discurso de lo políticamente correcto del cambio que asumir una responsabilidad concreta para transformar las relaciones de poder y sobre todo parar la violencia y generar otro tipo de relaciones. Creo que esa es la parte más difícil, ¿no? Entonces, en el propio movimiento de grupos de hombres encontramos que muchos hombres nos montamos en la idea del discurso de la igualdad, porque además ahora da prestigio y da réditos, pero cuando eso empezamos a hacer carne, piel, ahí la cosa empieza a ser más complicada, ¿no? Creo que eso es para mí un elemento importante, ¿no? Cómo generamos mecanismos concretos de responsabilidad frente a nuestras historias, al ejercicio de la violencia. Creo que eso es importante, responsabilidad para hacernos cambio de nuestro cambio, pero también para lo que hemos hecho como formas de violencia hacia los otros y hacia las otras, ¿no? Creo que para mí yo podría poner estos dos primeros elementos como una primera entrada a la pregunta, diría yo. No sé cómo Javicho ve por ahí la cosa, para no hablar mucho yo. Justamente eso iba a preguntarte, porque de alguna manera me llama mucho la atención que tanto tú, Javier, como el mismo Javier, están en sitios de nuestra América que son extremadamente conservadores con respecto a la postura del hombre como ser estructurante y estructurador de todo el orden social, ¿no? Entonces sí me gustaría conocer digamos, de la experiencia que ha tenido Javier, empezando incluso también con las miradas de la calle, que le hace referencia al principio de su presentación, con respecto bueno, eso, cómo es el proceso, cómo un hombre de 40 o 50 años de Bogotá llega a pensarse, oye, ya va, es que yo necesito aproximarme a lo que soy como hombre de otra manera. ¿Cómo se lo plantea? ¿Es planteable eso? No lo sé, porque quizás para la mujer, de alguna manera, es mucho más fácil hacer esa construcción porque está en una posición de sometimiento y el hombre no tiene permitido visualizar que también está en esa posición. No sé, Javier, ¿qué opina? ¿O estoy yo totalmente exacerbada? No. A ver, nosotros cuando, si de alguna manera los hombres debemos encontrar un clic desde donde engancharnos a las reflexiones, como lo plantea Jekyll. Para nosotros fue la pregunta por la relación con el padre, con el papá. Nosotros éramos un grupo mixto, hombres y mujeres. Bueno, habíamos 2 adultos y como 14, 15, 17 jóvenes, hombres y mujeres con quienes veníamos trabajando un tema de participación ciudadana, ciudadanía juvenil, etc. Y allí
pues dado que yo tenía un poco algunos elementos de lectura y de abordaje al tema de género, allí vimos y vi la necesidad de ir incorporando reflexiones a partir de observar un poco al grupo, actitudes, gestos y comentarios que muchos se referían a la situación de la familia, de la casa. Aburridos en la casa, el papá maltratante, el papá no existe, insultaban, etcétera. Entonces, realmente el origen del trabajo empezó una vez que nos sentamos y dijimos, bueno, entonces vamos a hablar del padre. A ver, cómo es la relación con nuestros papás? Y cada quien fuimos comentando cómo estaba siendo o cómo había sido la relación, hombres y mujeres, para sacar la conclusión que en general habían sido padres ausentes afectivos, algunos presentes, pero esa presencia tampoco era lo suficientemente cálida como para valorarla en un lugar fundamental. Digamos, el común denominador era ese. Luego, encontrar en qué medida queríamos seguir siendo tal cual a nuestro padre o a nuestro adulto mayor de crianza. En la medida en que ya había sido reconocido un dolor, una emocionalidad afectante frente a ese referente, claro que de alguna manera el camino de pensar, de repensar, estaba abierto. Porque ya para todos sí era claro, y para las mujeres también verse un poco en el plano de cómo era la lógica de lo masculino en el que se estaban moviendo como mujeres, la lógica cultural y la lógica familiar. Entonces, pero por ejemplo, los hombres encontrar que si evidentemente identificaban la relación con el padre no muy grata, no muy agradable, entonces la apuesta era por modificar. Y entonces ahí vino todo el trabajo de, bueno, entonces, ¿qué tenemos que cambiar para que cuando se sea padre, se sea papá, no se esté replicando la misma historia y que dentro de 30 años no estén acá sus hijos hablando lo mismo de ustedes? Entonces, ¿qué implicaba cambiar eso? Entonces allí ya se fue abriendo un panorama de campos de transformación y de repensamiento. Entonces, el primero fue la pregunta emocional, vital, como hombres en la familia. Segundo, vino luego la relación con la mujer, sobre todo porque el referente que estaba en la familia inmediato era la mamá, que había sido golpeada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál era la ruta de reflexión respecto a las mujeres? Luego vino también el trabajo sobre sexualidad. Entonces, porque si las relaciones afectivas y amorosas se construyen también desde un terreno corposexual, digámoslo de esa manera, allí que eran las lógicas de la sexualidad y luego avanzamos a las lógicas de enamoramiento, a las lógicas afectivas y todo eso. Y una cosa importante, bueno, de ahí se siguió abriendo mucho más el trabajo social, el medio ambiente, etcétera. Y lo importante allí es que todo ese proceso siempre fue y siempre ha sido, y yo creo que lo seguirá siendo en tanto sea posible, un trabajo corporal. El primer territorio de donde indagamos todos estos procesos de reflexión fueron corporales, y corporales me refiero tanto a la activación, al movimiento corporal, al contacto corporal, como también identificar que cuando hablamos desde la barriga, hablamos de nuestras emociones y sentimientos, nuestro dolor, desgarramos el corazón cuando haya que desgarrarlo para poder sacar las historias. Entonces, eso significa poner el cuerpo como terreno y territorio desde donde hablar, porque a los hombres fundamentalmente, bueno, las mujeres tienen otra dinámica de constricción sobre el cuerpo, pero para nosotros los hombres siempre formarnos armaduras sobre el cuerpo siempre ha sido muy importante. Entonces, en tanto que el trabajo corporal acompañado de la biodanza, de la bioenergética, de ejercicios de respiración, de masajes, de baile, de danza, de performance,
de hacer teatro, etcétera, teatro del oprimido un poco, trabajamos también. Entonces, el cuerpo es puesto como el lugar desde donde se interpela el machismo, digámoslo de esa manera. Entonces, para nosotros siempre fue muy importante ese proceso, como para incorporarlo en las preguntas. Por lo tanto, nuestra puerta de entrada al tema no fue desde las mujeres, no fue la sensibilidad respecto al feminismo o respecto a los dolores de las mujeres o respecto a las luchas y derechos de las mujeres, sino que fue por nosotros mismos. O sea, yo nombro eso como una experiencia centrípeta, porque muchos grupos han surgido al calor del movimiento feminista respondiendo a indagaciones respecto a las mujeres, pero digamos como que de rebote llega la pregunta a los hombres y por los hombres. Nosotros empezamos desde nosotros mismos y allí abrimos el espectro de trabajo. Y una cosa importante fue, como empezamos por ser un grupo mixto, siempre nos entendimos desde un enfoque relacional. En esa época era rarísimo y nos dijeron muchas cosas que porque estábamos planteando la perspectiva relacional de género, así nos enunciamos prácticamente desde el principio, y ahora cada vez más la historia nos da también razones para seguir impulsando esa concepción de lo relacional, no solamente como relacionar entre géneros, sino también relacional con el entorno social y relacionar con la naturaleza. Bueno, sumamente interesante las miradas que nos traen. Me parece muy interesante recuperar un poco lo que Haykel decía respecto de cómo ser responsable frente a estos ejercicios de la violencia. Y me parece interesante esta idea de que los hombres no entran a la reflexión por una conciencia real de todo lo que sucede en las violencias, sino que van como incorporando esta concientización a partir de que empiezan a reflexionar, ¿no? Me parece también muy interesante esta perspectiva que plantea Javier del enfoque relacional de género, porque, bueno, me parece que ahí podríamos pensarlo también como parte de un entramado relacionado con la lucha de los feminismos, ¿no? Y por ahí las preguntas, algunas de las preguntas que pensábamos para hacerles eran dos, ¿no? En este sentido. Por un lado, que nos cuentes un poco, Haykel, cómo se va dando este proceso respecto de que los hombres van empezando a ser responsables de ese proceso, van empezando a tomar conciencia no solo de la situación inmediata por las cuales se acercan a reflexionar, sino todo el entramado de esta concepción patriarcal que nos atraviesa tanto a los varones como a las mujeres. Por un lado, me gustaría como que ahondes un poco en eso, y después cuando Haykel termine, me gustaría también que Javier ahonde un poco más en esta perspectiva del enfoque relacional, ¿no? Que no es solamente con las mujeres, sino también con la tierra, con el Abya Yala, digo, así como... le damos primero la palabra a Haykel y después seguimos, Javier, ¿les parece? Correcto, sí, claro. Está bien, Andrea. Gracias, sí, me parece súper importante, ¿no? Y la pregunta me da pie un poco para comentar un poco sobre qué implica a nivel pedagógico esta posibilidad del acompañamiento a la transición en el cambio de los hombres, ¿no? Creo que en esa parte sí tiene que ver efectivamente con lo que Javier venía diciendo, ¿no? Creo que la posibilidad de la conciencia no es necesariamente apelar a la razón como medio o como instrumento para pensar el aprendizaje o el desaprendizaje, ¿no? Creo que eso es lo que menos funciona, o yo creo que no funciona en verdad, ¿no? Pero es curioso porque luego, entre paréntesis, los hombres de lo que más se dotan o intentan dotar es del poder razón, ¿no? Creo que eso es como súper interesante también, ¿no? Y más si son hombres intelectuales y más si son hombres activistas, o más si son hombres del movimiento, ¿no? Eso es como bien interesante pensar también cómo la masculinidad y la lógica de la hegemonía de la cabeza y de la razón está ahí, ¿no? Como un elemento importante. Y es por eso que es como súper importante nosotros empezar a lo que Javier Omar decía, ¿no? Empezar a darle un lugar a la cabeza, pero no el lugar, ¿no? Y eso significa bajar la cabeza hacia el cuerpo, como decía un compa boliviano, ¿no?
Iván Nogales, ¿no? Entonces es como súper importante ese ejercicio, ¿no? Porque el asunto del poder masculino, metafóricamente hablando, está ahí, ¿no? Entonces es empezar a transitar hacia la mirada hacia lo interior. ¿Cómo es que acompañamos ese proceso de mirar hacia adentro, ¿no? ¿Cómo hacemos esos ejercicios, ¿no? De mirar hacia adentro, ¿no? De transitar al escenario de la vulnerabilidad, ¿no? De la vulnerabilidad existencial y de la vulnerabilidad emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros empezamos a detonar ejercicios que permitan a estos hombres efectivamente empezar a mirar desde la piel, desde el cuerpo? ¿Cómo es que estos mandatos, esta forma de pensar la masculinidad, la hombría, lo cargamos en la piel, en el cuerpo, y cómo eso finalmente nos lleva a vincularnos de una u otra forma, ¿no? Creo que ese es como vamos reconociendo lo pesado que es, ¿no? Entonces empezamos a jalar y empezar a decir, ok, ¿no? Entonces esto del machismo no es tan chévere como pareciera que es, ¿no? Sino que empezamos a identificar una suerte de, entre comillas, costos que pueda haber en la vida de nosotros, ¿no? Lo pesado y doloroso que ha sido en nuestras historias, porque no nacimos de arranque de adultos. Ahora estamos hablando de hombres adultos, ¿no? Pero hablar de esto también implica hablar de las adolescencias, de las infancias, ¿no? De las diferentes edades, de los hombres en su diversidad, ¿no? Que ahí tiene sus propias matices y entradas, diría yo, ¿no? Creo que eso es como súper importante. Y cómo es que la entrada de pensar lo íntimo, lo personal, lo vulnerable como una transición para darse cuenta desde ahí, sí es retador, ¿no? Sí es retador porque esa transición a la vulnerabilidad implica que los hombres empecemos a hacer conciencia y empezar a sostener lo que significa los costos de la violencia que hayamos sufrido o que hayamos ejercido. Y es curioso porque cuando empezamos a transitar y reconocer las lógicas de la violencia, de pronto empieza a aparecer mucha sensación de culpa en los hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de la culpa a la responsabilidad? Es otra cosa interesante, ¿no? Porque también hay el riesgo de como decir, oye, sí, ya me di cuenta y ahora me siento súper chévere, más descargado, pero siento que ahí hay que darle un paso más, ¿no? Por eso hablaba del asunto de la necesidad de ir como mirando el asunto de la violencia en clave de analizar el poder, ¿no? Creo que eso es un elemento clave, ¿no? Entrar a lo personal, entrar a lo íntimo, entrar desde lo corporal, pero no quedarnos en ese elemento, ¿no? Sino cómo vamos empezando a abrir desde ahí, comprendiendo pues que hay una lógica de violencia en la que nos hemos hecho y hemos sido parte. Creo que eso es como súper importante para pensar el cambio, ¿no? En tanto los hombres empezamos a reconocer eso, creo que se da cambios muchísimo más significativos, ¿no? Y en lo relacional, de acuerdo con Javier Omar, creo que la idea es pensar en lógica relacional y además pensar esta lógica interseccional, ¿no? ¿Qué significa hablar de esto con hombres campesinos, indígenas, ¿no? ¿Qué significa hablar con hombres obreros, con hombres profesionales, lo que les decía, ¿no? Tiene sus propias lógicas de poder, ¿no? Entonces ahí analizar el asunto del poder en clave racializada, en clave de género, es como súper importante. Creo que, y ahí las pedagogías y las lecturas cotidianas son súper importantes, creo, ¿no? Eso por ahora. Bien, respecto a lo relacional, al enfoque relacional. Cuando empezamos, años 90, 94, que empezamos este proceso, pero por esos años pues siempre se hablaba, yo trabajaba con una entidad del Estado de Bogotá, de la municipalidad o la alcaldía de Bogotá, y bueno, uno siempre veía en la literatura que abordaba el tema de género, el enfoque de género. Y siempre se entendía, y hasta ese momento lo entendíamos como un enfoque asociado a los derechos de las mujeres o casi enfoque de mujer prácticamente. Pero cuando empezamos esta reflexión y que nosotros nos convocamos como hombres frente a la pregunta, pues en el enunciado sentíamos no caber, porque como siempre estaba puesto tan determinantemente que la categoría género era fundamentalmente mujer, quedábamos un poco por fuera la lectura de lo masculino y el lugar de los hombres. Entonces, pero por aquello de ese debate que fuimos dando en ese momento, y si estábamos como un grupo mixto, pues dijimos, pues finalmente las construcciones de género no son construcciones aisladas, como compartimentos,
sino que lo establecemos en la sociedad en donde vivimos y somos relacionales. Entonces, allí fue que ubicamos como nombrarnos y apostarnos por lo relacional para tener dónde enganchar en los trabajos críticos de género, dónde engancharnos los hombres para poder tener un lugar de reflexión acerca de nuestras construcciones genéricas. Digamos como que ese fue el primer abordaje que hicimos al respecto y así lo hemos seguido manejando. Pero más adelante también, en tanto que vamos articulando el trabajo que venimos haciendo, también con lo ambiental, incluso en el año 97, no sé qué hicimos, tuvimos una gran marcha convocada por los jóvenes del grupo, una marcha de estudiantes, porque aquí se dio una situación específica que nos dio lugar para que saliéramos a defender el medio ambiente, y así lo llamábamos en ese momento, la llamamos la Marcha por el Medio Ambiente, fue bien grande, bien grande. Entonces ya era empezarnos a preguntar qué teníamos que ver nosotros también con el ambiente. Luego vamos incorporando allí desde una lectura no solamente de género, sino también de modos de desarrollo o de capitalismo en particular, que estaba significando el modelo capitalista para intervenir sobre la naturaleza, sobre la tierra y sobre la vida en general. Entonces, más adelante ya fuimos entendiendo que somos relacionales, no solo porque nos relacionamos entre géneros y de esa manera nos construimos, o entre las personas en general con distintas características, sino también que hacemos parte de la vida, del conjunto de la vida, y somos relacionales con la tierra. Y allí es el enganche con la búsqueda por el pensamiento sur latinoamericano, por encontrar esa manera como desde América Latina se ha abordado esta reflexión epistemológica. Yo ya había tenido muchos años atrás, en los años 80, bueno, yo estudié filosofía, estudié educación con área de filosofía. Entonces, desde la filosofía, en la época en la que yo estudié, afortunadamente tuvimos, porque era una carrera muy particular en ese entonces, fue como un ensayo que se hizo y era licenciatura en educación, filosofía y teología, que fue en la universidad, algo así como en la Universidad Bolivariana de Medellín, que pertenecía a la Iglesia Católica, pero había una corriente muy fuerte de pensamiento de teología de la liberación, gracias pues a todo lo que había habido de la Conferencia Episcopal de Medellín del año 68. Entonces había unos aires de renovación importantes. Entonces, allí en la filosofía tuvimos posibilidad de abordajes, primeros abordajes de la filosofía latinoamericana. Luego, entonces yo encuentro en alguien, justo un argentino, Rodolfo Kusch, unas lecturas bastante activadoras de la reflexión me parece que es marca un poco la línea más indigenista, pero aún así hace una apuesta por recuperar el pensamiento andino para que sea tenido en cuenta y dialogar en igualdad de condiciones con el pensamiento o la filosofía occidental en general. Pero luego, cuando estoy viviendo en Perú, en Ecuador, ya empiezo a una literatura apropiada al pensamiento andino, indígena, trabajaba con indígenas, y luego en el Perú, sobre todo me acerco a José María Arguedas, que me abrió un panorama enorme acerca de lo que significa las lógicas de pensamiento. Entonces, eso es antes de llegar acá a Colombia, y ya cuando estoy aquí en Colombia haciendo la experiencia, se retrotrae esas reflexiones para pensar también de manera latinoamericana esta manera como estamos pensando la vida y las cosas. Y allí entonces lo relacional entra justamente como una de las categorías que nos dice somos también relacionales con la tierra y además de responsables y todo eso, con la tierra, con el entorno social. Y más luego, gracias a algunas actividades con algunos indígenas del Cauca en Colombia, dan la pista de que comunidad, porque uno entendería, la comunidad generalmente son comunidades humanas, pero comunidad es también toda la comunidad completa de animales, las piedras, los árboles, los seres humanos, el agua. Esa es la comunidad en la cosmogonía originaria.
Entonces me parece que son potentes estas reflexiones de lo relacional, y eso nos llevó, y particularmente a mí, como que vengo metiéndome más en el tema también de este tipo de reflexión, pues a replantear las lógicas o las categorías o la epistemología eurocentrada, desde donde también hemos pensado el género y pensado en particular las masculinidades. Entonces, lo relacional está articulado entonces a todo ese ejercicio de lecturas críticas desde nuestra realidad, que aparte de la categoría relacional, pues hay otras como la corresponsabilidad, la reciprocidad y la completud, etcétera, ¿no? Hasta ahí. Si alguien más, las compas. No, María sí, Ángela. que no me abría el micrófono. Ah, ya, ya. Me resulta muy interesante el planteamiento que nos hizo anteriormente Haikel, en el sentido de que los hombres se plantean el pensamiento desde la lógica de la razón. Y pensaba yo, reflexionaba un poco, bueno, pero es que los hombres también están muy orientados hacia el accionar, hacia el hacer, al dejar cosas de alguna forma hecha. Y si bien las mujeres también a veces nos mueve eso, nos mueve también mucho más conocer qué es lo que ocurre en el proceso. Recordarles, antes de plantear la siguiente pregunta, que estamos en directo por el YouTube del Centro Internacional Otras Voces en Educación y de la CIP Histórica del Facebook, que nos están saludando y siguiendo desde México, Uruguay, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil. Nos quedan en deuda los venezolanos, pero pronto nos van a empezar a seguir desde allí. Y quería, de alguna manera, a la luz un poco de esto que también planteaba Jaquiel en su intervención, hay que pensarse también cómo hablar de digamos, cómo invitar a la reflexión sobre esta nueva comprensión de lo que significa ser hombre, a alguien que está en el campo, a alguien que de alguna manera se rige por unas normas que no son totalmente, yo diría que desconocidas a quienes no hemos tenido ningún contacto con el campo, lo tenemos de forma tangencial, o alguien que tiene toda una herencia y respeta y, digamos, vive en el cultivo del acervo del indígena, algo que a nosotros desde la ciudad nos es de alguna forma también muy tangencial, aunque en el fondo es parte de nuestra ignorancia hacerlo tangencial y no hacerlo parte de lo que nos mueve a diario. Pero me gustaría invitar a Ezequiel un poco a que, porque yo creo que ya casi se tiene que ir, un poco a que nos comentara cuáles visualiza que en este momento, luego de todo un recorrido de unos cuantos años, digamos, los principales desafíos a los cuales se enfrenta toda esta idea, toda esta concepción de replantear las nuevas masculinidades. Es una pregunta súper compleja, María Ángela, ¿no? En realidad, pero un poco siguiendo el hilo de tu planteamiento y de lo que Javier ya planteaba, creo que un primer desafío para nuestras territorialidades desde este lado del mundo tiene que ver con un reto epistemológico, evidentemente, ¿no? Creo que estamos en un proceso en el que hay una fuerte mirada crítica sobre replantear y repensar nuestros marcos epistemológicos desde donde hemos echado a andar en nuestros procesos, creo, en general, ¿no? Y no es ajena el trabajo con hombres y desde el género, ¿no? Creo que eso es un primer reto epistemológico, ¿no? ¿Cómo empezamos a poder a reorganizar nuestros marcos teóricos, nuestros marcos metodológicos que nos permitan a empezar a acompañar desde las voces de nuestros pueblos? Creo que eso es como súper importante, ¿no? Entonces, ¿cómo desde nuestras comunidades indígenas, desde nuestras comunidades campesinas, desde nuestras comunidades barriales, urbanas, vamos generando otras posibilidades de comprensión sobre cómo estamos viviendo? Creo que eso es una primera pregunta, ¿no? Y en la forma como hemos estado viviendo y cómo queremos vivir, empezar a hacer este análisis vinculado al género, ¿no? Creo que eso es como súper importante para nosotros, o empezar a darnos la tarea de sentarnos a dialogar y decir, ¿y esta forma como estamos viviendo está bien?
a qué se debe, de dónde viene, cómo rastreamos críticamente nuestras historias de nuestros pueblos, ¿no? Que son atravesados por diferentes lógicas de opresión y de dominio. Y ahí viene el reto, ¿no? El trabajo en masculinidades no debiera estar desvinculado de otros procesos de desopresión, como decimos, ¿no? Creo que eso es un reto súper importante, no es fácil, ¿no? Pero que creo que es necesario empezar a dar estos diálogos, ¿no? Esta forma de mirar. Con Javier nos conocemos ya hace algunos años y andamos como con esa inquietud, ¿no? De cuáles son las epistemologías, las cosmologías indígenas, ¿no? Desde dónde piensan, ¿no? La relación entre géneros, es solo entre humanos, tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con una forma de entender y habitar el mundo. Creo que eso es un primer reto que hay que empezar a dar, ¿no? Empezar a despojarnos de muchos de los aprendizajes y supuestos que tenemos y empezar a probar, ensayar, ¿no? Creo que, y eso mismo viene, creo que yo, al interior del movimiento feminista también, creo yo, ¿no? Hay como varias líneas críticas que van andando y se van dando, y creo que ahí empieza a tener un lugar el trabajo con hombres y las masculinidades. Y yo creo que aún más torpes, más ahí desorientados en general, estoy hablando como movimiento, como movidas, ¿no? Que aún no terminamos de tener claro desde dónde y cómo nos ubicamos, pero creo que la mirada crítica desde el sur es súper importante para empezar a dialogar, ¿no? Y al interior del movimiento ese es otro reto, creo yo, otro desafío, diría yo, ¿no? Que implica acompañarnos, ¿no? En el proceso de lucha, ¿no? ¿Desde dónde pensamos el proceso transformador? En clave de movimiento, en clave de proceso social, diría yo, ¿no? Que para mí que son como procesos que tienen que ver, pero no necesariamente igual, ¿no? Y desde el colectivo, para nosotros nos queda claro que cuando trabajamos solo con hombres, implica eso, ¿no? Empezar a trabajar, ubicar una forma de hacernos cargo, pero no siempre el trabajo es solo con hombres. Eso tiene que ver trabajo con mixto, tiene que ver trabajo con la comunidad, tiene que ver con el trabajo, proceso más comunitario. Entonces, de esta idea muy eurocentrada también de trabajar el cambio desde lo personal, empezamos a transitar a pensar el cambio más en comunidad, y eso trae sus propios retos, ¿no? Creo que eso es como súper importante. Y es curioso, quienes trabajan con mujeres, temas de violencia, seguro que algo que encuentran mucho es, pues, súper bien con mi proceso, pero necesito también que mi compañero o el marido también esté a mi costado. No, no solo quiero que vaya a la cárcel, ¿no? O que se denuncie, sino quiero que se haga un proceso de transformación en lógica conjunta, ¿no? Creo que eso es un reto súper importante, y creo que esta idea del buen vivir, del alien causa y como perspectiva transformadora hay que seguir dándole, ¿no? Dándole más miradas, diría yo, ¿no? Y ese es otro reto, creo, Javier, no sé si tú coincides conmigo, compañeras, que es que también muchas de las categorías transformadoras a veces tiende a ser academizadas, ¿no? Entonces se vuelve un discurso bastante académico y termina perdiendo el filo transformador que pudiera ser, ¿no? Entonces ahí creo que hay que retomar a la tradición también latinoamericana vinculada a la investigación, acción participativa, a la educación popular, que han sido procesos, ¿no? Propuestas que han venido de procesos de los movimientos, de los territorios, y no tanto en la academia, ¿no? Entonces yo siento que también eso es un riesgo, tal vez, no sé si es un desafío, pero sí es un riesgo. Todo el proceso de colonialidad como perspectiva, siento que hay cada vez más de coloniólogos, de coloniólogas, por ponerle alguna invento de nombre, y lo mismo pasa, ¿no? Masculinólogos, masculinólogas. Entonces la idea es, creo que hay que despojarnos también de esa pretensión muy academicista, diría yo, ¿no? Sino más bien ir cada vez más a los territorios y generar esos procesos. Creo que yo diría eso básicamente por ahora. Una pregunta. Antes te comentaba que me gustaría saber si hay una diferencia. Es decir, ¿es un reto el territorio? ¿Es un reto hablar de Lima o hablar de la provincia en Perú? ¿Es un reto hablar de Perú o hablar de Brasil? O no sé, es decir, o pensamos que de alguna manera pudiera haber una aproximación similar a territorios distintos.
Yo creo que hay una aproximación similar en la medida en que entendamos que la lógica del patriarcado más o menos logra englobar, ¿no? Organizar los diferentes territorios más o menos desde ciertos códigos, ciertas formas. Y Latinoamérica compartimos historias comunes y ahí viene lo común, ¿no? La lógica de la colonialidad que nos atraviesa como proceso histórico es fundamental entender y comprendernos desde ahí, ¿no? Si bien hay ciertas diferencias, pero creo que la lógica de la colonialidad es un elemento que nos une, ¿no? Como historia, como proceso social, ¿no? Creo que eso es un elemento súper importante, ¿no? Y cuando empezamos a hacer estas lecturas críticas, nuevamente empezamos a encontrar, ¿no? Cómo la cosmovisión, la lógica de nuestras comunidades indígenas sí son más o menos diferentes en varias cosas, pero empezamos a encontrar matrices como muy similares en la forma como han organizado la sociedad en general, ¿no? Creo que hay que cogernos de esos elementos y empezar a mirar, ¿no? Cuáles son los matices, y ahí creo que el trabajar procesos pedagógicos desde las experiencias personales y colectivas es una entrada importante ¿no? Es desde donde trabajamos la educación popular usualmente, ¿no? No es lo que uno lleva como supuesto, ¿no? Sino es lo que emerge desde las experiencias, ¿no? Y en esa medida creo que es como súper importante cómo damos pie a la posibilidad del diálogo en los encuentros, en los grupos que se haga. Y para eso, claro, el ejercicio de despojarnos de varias cosas es a veces difícil, porque es más fácil llegar y poner una suerte de perspectiva de lo correcto, ¿no? Creo que eso es como súper importante para mí tenerlo claro, porque si no, claro, la lógica de la colonialidad viene, pues, y lo sabemos, ¿no? De muchas formas, y podemos ser parte de, sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho. Este, eso creo, María Ángela, creo que es como súper necesario, más bien diría yo, generar esos diálogos y encuentros para encontrar, ¿no? Yo con Javier Omar hemos coincidido en Colombia, hemos coincidido acá en Perú también, y de pronto es como, oye, ¿cómo estás en esto, estás en lo otro? ¿Y cómo podemos pensar algo que nos va como sintiendo desde la misma historia, ¿no? Es nuestra historia de nuestra territorialidad finalmente. Yo creo que ese camino es súper importante, ¿no? Y yo diría cada vez menos escuchar lo que viene de afuera, ¿no? O sea, lo voy a decir de frente, ¿no? O sea, lo que viene de afuera, hay una hegemonía muy fuerte, ¿no? Y sea desde la academia, la publicación, y eso es otro reto, ¿no? La capacidad de escribir que tienen ciertas personas o ciertos espacios es increíble, ¿no? Entonces, y la forma de cómo lo que se escribe con la plata está también a la par, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos empezar a hacer que emerjan otras voces, otras experiencias? Y eso también toca el trabajo en masculinidades, como decía Javier Omar, de manera crítica, responsable. Es todo un reto, creo. No sé, yo soy muchísimo más chivolo que Javier Omar, él tiene muchísimo más recorrido, debe tenerlo más sentido estas cosas, seguro. Sí, seguro. Me parece que es interesante. Dale, María Ángela, dale. No. Quería precisamente eso, recoger que Raquel nos apuntaba la tarea pendiente de repensarnos una metodología para que de alguna manera, o así fue mi lectura, de alguna forma la ruptura con el eje hegemónico sea quizás un poco más profunda, pero en ese repensamiento de nuevas metodologías de aproximación al hecho de lo masculino y su redefinición, pues de alguna manera quizás volver al principio de aquellas prácticas populares de educación que apuntan hacia la emancipación. Y pues quizás quería tirarle un poco el hilo a Javier, a ver qué otra cosa nos seguía como otro reto a partir de allí. Iba a decir algo, Andrea. No, te escucho. Después comento. No, ya. No, se me ocurren respecto a este punto. Bueno, generalmente las intervenciones sí las hacemos de manera muy plana o lineal, también correspondiendo al pensamiento más occidental, que es más causalista, más lineal, menos complejo, o sea, no se complejiza, simplifica para poder, desde esa simplificación o reduccionismo, traducirse como pensamiento universal, que es lo que de alguna manera hace
el pensamiento eurocentrado. Para señalar que si bien cuando caracterizamos, y es bien caracterizarlo como hombres racionales, o sea, que se asientan básicamente en la razón, es cierto, pero no suficientemente cierto, porque también estamos cruzados, somos muy pasionales y desde lo pasional, entendido como ese rebrote emocional de la rabia, de la ira y todo eso, desde allí se cometen o cometemos los hombres todo tipo de violencias contra las mujeres y contra otros hombres. Entonces, si bien pretendemos movernos en el ámbito desde el pensamiento, desde la cabeza, realmente vivimos, porque también vivimos desde las tripas, porque también no dejamos de estar perteneciendo, así no seamos indígenas, a un pálpito cultural originario que es y muy humano también, porque también es muy humano lo que ha hecho Occidente, el pensamiento occidental, es llegar a abstraer y a separar esas dinámicas humanas, separarlas para abstraerlas como pensamiento y como razón. O sea, y yo diría que más bien, por lo menos aquí en América Latina y en África, en fin, nos movemos todavía aún así muy en el plano de lo pasional, lo emocional, y eso es verdad que también esa es una dinámica de nuestro modo de estar en el mundo. Y, por ejemplo, que lo recoge toda la literatura en general, ahora refería a Arguedas, que para mí me apasiona, pero, por ejemplo, cuando leemos a Galeano, Galeano en toda su literatura, todos sus textos, su poesía o la poesía, etcétera, lo que hace es hablar desde la piel, le hace a uno sentir el olor de las cosas. Y es ese encontronazo, por ejemplo, en los libros, en el libro de los nacimientos y demás, es ese juego entre lógicas diferentes. No podríamos hablar de dos lógicas en líneas generales, pero sabiendo que los distintos pueblos manejan unas lógicas también bien particulares. Entonces, o sea, somos diría, muy latinoamericanos. O sea, los latinoamericanos no lo quitan de encima, lo tenemos en la sangre. Un poco como dicen en el Perú, el que no tenga de inga, lo tiene de mandinga. O sea, el que no tiene de inca, lo tiene de negro. Porque finalmente eso nos está en la sangre, en la piel, en las vísceras, en la mirada, en lo festivo, en la celebración, en lo ritual. Es que hasta podemos tocar un timbre y estamos bailando el ring del timbre, porque eso está metido tan adentro, o sea, que somos razón, o nos han pretendido que seamos fundamentalmente razón, pero no lo logran o no lo logramos también, no es que lo manejen así maquiavélicamente el sistema, pero digamos toda la fuerza de la colonialidad de pensamiento ha hecho que nos juguemos conflictivamente entre la razón y la pasión, pero también como ver que esa ruta, ese encuentro desencontrado es lo que ha generado las violencias, porque pues a los hombres, si sentimos por la condición humana, sentimos emociones, sentimientos, la razón y la colonialidad patriarcalizada nos dice pues que nos desconectemos de eso y ese conflicto nos mata y nos tiramos, nos matamos y todo eso. Eso como por señalar ese punto, ¿no? Muy bacano bien lo que dice Jekyll sobre los decolonialólogos y demás. Y miren, hay una cosa frente a la cual nosotros aquí hemos venido debatiendo hace rato, esa vaina del lo políticamente correcto o el políticamente correctismo, que es también poner de moda que tenemos que tener todo el paquete del pensamiento ya fijo, ya firme, ya establecido desde la razón. Cuando somos seres humanos contradictorios, conflictivos, que hoy estamos para adelante y mañana para atrás, que hoy estoy alto de emoción y estoy feliz con todo el mundo y mañana estoy debajo de la cama llorando, o sea, que somos los seres humanos que somos. Por lo tanto, es que aquí hemos tenido un poco algunos debates con algunos grupos feministas que incluso rechazaron que los hombres
que por lo menos estamos haciendo esfuerzos por cambiar y por modificar, que no marchemos el 8 de marzo, que no querían ver hombres, porque todos los hombres en paquete éramos una porquería. Y entonces, bajo también el supuesto de que las feministas, por ser feministas y por ser mujeres, ya son por sí mismas lo políticamente correcto, cuando no lo son tampoco. Cuando las mujeres también se la juegan en el conflicto, en la emocionalidad, en la contradicción, en el juego de intereses, en el juego de intereses de clase, en el juego de intereses racializados y demás. Que yo creo que ahí el año pasado que estuvo Norma Feisel y otras dos mujeres, sacaron el famoso manifiesto, el del 99% del feminismo, del 99%, fue un llamado de atención también como a ese feminismo esclarecido, feminismo de élite, que también lo empieza a ver también en el trabajo de masculinidades. Hay unos que se pretenden ya que llegaron al al Olimpo del pensamiento, al Olimpo de la transformación, al Olimpo de la deconstrucción, y entonces pues ya al resto de mortales nos miran de arriba para abajo y nos llaman y nos señalan con el dedo de que no somos todavía lo suficientemente deconstruidos para merecer que podemos entrar en diálogo de igual a igual con las diferencias que haya lugar con las mujeres también en el movimiento feminista. Hasta ahí diría. Muy interesante. Creo que Jaquiel, no sé si estás en horario o querés aportar algo. Y bueno, aprovechar para despedirme ya, me disculpo con ustedes. Sí. Como les había comentado, tenía que Sí. ya retirarme ahora. Súper interesante la discusión que se abre y lo que Javier Omar también ahora está planteando. Creo que es como súper necesario pensar en clave de las tripas también, como decías Javier Omar, qué significa para los procesos y los movimientos sociales ciertos momentos y formas y sensibilidades sobre ciertos acercamientos. Creo que es como súper importante también mirar, ¿no? ¿Qué pasa cuando históricamente pues yo he asumido que él tenía un lugar de vulnerabilidad, de opresión y de pronto empiezo a generar una ruta y de pronto quien he visto al otro como ese otro que ha sido el que representa la opresión, de pronto dice, vamos juntos ahora. Yo creo que no es tan fácil ese ejercicio, ¿no? Y si lo vemos también en clave de las comunidades o los movimientos indígenas, ¿no? De pronto aparece los no indígenas o los colonos y de pronto dice, vamos compañero, compañera o hermano, hermana. Entonces, a veces aparece la desconfianza como elemento protector también, ¿no? Y es una emocionalidad válida, porque de pronto si siempre hemos estado en una situación de inseguridad y de miedo, finalmente la desconfianza o el temor es un ejercicio que protege. Entonces, también leerlo en ese clave es como súper importante, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, en qué proceso o cómo generamos las distancias o las cercanías necesarias, ¿no? Entendiendo todas estas contradicciones de las rupturas, distancias, cercanías. Digo esto porque nosotros de origen hemos estado más o menos cerca como colectivo, a veces más cerquita, a veces no tan cerquita, a veces muy invisibles, a veces un poquito más visibles, pero como también sintiendo nuestro propio proceso y nuestro propio lugar, creo que ha sido una clave importante, ¿no? Solo quería comentar un poco haciendo eco a lo que decía Javier Omar, seguro van a seguir conversando. Nuevamente, muchísimas gracias, yo me tengo que conectar a otro proceso, estamos en contacto. Javicho, te quiero hermano, nos vemos. Cuídense mucho, compañeras. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Gracias por estar y tus comentarios. Muchísimas gracias. Seguiremos en contacto, seguro. Bueno, seguimos. Tenemos muchos comentarios que queríamos como compartir. Por ejemplo, Cecilia Alejandra Ortiz comenta, siempre lo digo y afirmo, son machistas por las propias mujeres quienes los educan así, a los hombres. Después hay otro comentario de Cristian Leliebre, se suelta eventualmente tomando conciencia de cómo este machismo afecta profundamente a los hombres y también se aprende y poco tiene que ver con lo natural, ¿no? Otra compañera desde Venezuela comenta,
La masculinidad nueva, igualitaria, apuesta por eliminar esos roles de género aprendidos sobre masculinidad y feminidad para que seamos más libres. Y después, bueno, quiero compartirte, Javier, algunas preguntas también de quienes nos están escuchando. Sumaron también, además de los países que decía María Ángela, también saludos desde Chile también, o sea que de casi toda Latinoamérica nos están viendo, muy contentas por eso. Y bueno, y una de las preguntas que plantean tiene que ver cómo ves o cómo se debe abordar las relaciones de género de las niñas y adolescentes, por un lado, y otra de las preguntas es, desde el enfoque relacional, si pensás que debemos relacionarnos en grupos mixtos y por qué. ¿No? Un poco algo de esto ya lo planteaste, pero bueno, por ahí si querés ampliar un poco, podría ser. Correcto, gracias. Sí, digamos como que nosotros entendemos el trabajo nuestro, empezamos por ser un grupo mixto bajo el enfoque relacional de género y con momentos específicos para trabajar hombres y para trabajar mujeres. ¿Y qué momentos específicos? Bueno, sobre todo aquellos que tocan ciertas fibras emocionales muy íntimas de parte de los hombres o de parte de las mujeres. Entonces ahí sí preferimos tener unas actividades por separado. El trabajo con las mujeres en ese caso pues lo hace otra compañera y los hombres trabajamos con los hombres. Sobre todo porque como también incorporamos trabajo corporal, la expresividad o el llanto o la teatralización, etcétera, pues siempre y generalmente trabajamos dos personas también para hacer soporte y acompañamiento, ¿no? Entonces, pero en ambos casos, aunque se trabaje de manera separada, en algunos otros son juntos, entonces, siempre la lectura relacional, siempre tratar de entender en clave relacional todo lo que las mujeres vayan planteando, todo lo que los hombres vayan planteando. Entonces, sí, lo logramos de esa manera. Lo otro en cuanto a cómo abordar este tipo de reflexiones con adolescentes, bueno, con población infantil, en el colectivo no hemos trabajado tanto, muy esporádicamente, muy puntualmente. Hemos hecho alguno que otro material, etcétera, pero no ha sido una línea de nuestro trabajo. Con población adolescente juvenil, más tirando a lo juvenil, digamos, bueno, no sé ahora los grupos etarios cómo se dividen, pero generalmente de 15 años para arriba, con esta población se ha generado una experiencia en la que los mismos jóvenes y las mismas chicas o jóvenes trabajan con sus pares. El trabajo entre pares pensamos que es importante tanto por el lenguaje que pueden manejar, por la cercanía de los códigos culturales, musicales, de los códigos de tribus urbanas, todo ese tipo de cosas, pero sobre todo porque desde la dinámica juvenil entienden también unas dinámicas que ya uno como adulto no entiende, no entendió y ya se quedó sin entenderlo porque ya quedan por fuera de uno. Por ejemplo, los códigos de lo virtual, código de los memes, los códigos de los emoticones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo para trabajar con esta población, este grupo de jóvenes ha ido acercándose entonces desde esos otros lenguajes que sintonizan y también cuestionan las lógicas patriarcalizadas que se dan también a través de los lenguajes virtuales o lenguajes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de emoticones se ponen? ¿Qué tipo de memes se replican? ¿Cómo usted puede desarrollar o qué grupo puede desarrollar un meme que lo haga alternativo a lo otro, etcétera? Entonces, eso para nosotros es importante. Y también hay otro asunto que incluso aquí cuando empezó lo de la pandemia o en la mitad, estuvimos conversando también entre jóvenes y adultos y era la pregunta, para la población adulta, esta cuarentena fue una incertidumbre tenaz, una incertidumbre grande, porque era la incertidumbre por la proveeduría, por percibir que nuestra vida entraba en incertidumbre. Y nos dicen, un grupo de dos muchachos, dicen, pero nosotros
toda la vida hemos estado en incertidumbre. Para nosotros nunca hemos pensado que vamos a tener un trabajo fijo, que no nos vamos a pensionar, sabemos que no nos pensionamos, sabemos que no tenemos salud, que depende que tengamos la plata en el bolsillo, etcétera. O sea, la incertidumbre es parte de nuestro modo de estar en el mundo. Entonces, tienen más recursos para moverse en este mundo que venga incertidumbres post-pandemia que las de los adultos en las que quedamos descuadernados frente a que no sabemos qué va a pasar. Entender eso es muy importante porque es hablar en unos códigos y por eso buscamos siempre la estrategia nuestra, la llamamos estrategia de joven a joven. Incluso ayer tuvimos un encuentro virtual también entre 4 generaciones de esa experiencia para que conversaran un poco también sobre eso, y el profe que ha venido acompañando esta experiencia justamente pues hacía referencia a esta estrategia que ha sido muy importante. Entonces, sí, es válido o es necesario y urgente incorporar a la población adolescente y juvenil en este proceso reflexivo. No nos queda tan fácil hacerlo de una intervención adultocéntrica, porque ahí no cuadramos. Que está bien tener una interlocución adulto y joven, sí, claro que sí, pero mediado ese esfuerzo por entender otras maneras de mundo en las que se mueven y lo que esperan del mundo. Javier, en medio de todo esto, de pensarnos que no solamente hay una diferencia de edad, sino que hablando castellano no hablamos lo mismo ni nos entendemos igual. Tú tienes una hija, yo tengo 3, Andrea también tiene hijos, todos de alguna manera, si no tenemos hijos propios, los tenemos prestados. Y nos damos cuenta que hay una diferencia brutal en cuanto a la aproximación hacia las cosas y quizás a comprender un poco que las cosas son efímeras. Y aceptarlo, porque uno lo puede comprender, pero a lo mejor no lo acepta. ¿Tú crees que en ese contexto las masculinidades son de por sí libertarias o hay que hacerlas libertarias o nos ayudan a emancipar? ¿Qué hacemos con todo este poco de masculinidades? Ya, bien, bien. Entonces nosotros hemos sido, como a veces las acciones humanas las acompañamos también de nombres, porque el nombre de alguna manera recoge la característica de la actividad. Entonces, nosotros cuando empezamos por hablar nuevas masculinidades, porque sí nos remitían a algo que era generacionalmente diferente, eso era muy importante, a que era en la contemporaneidad en la que empezaban o se daban expresiones de lo masculino diferente también, pero luego cuando fuimos ahondando de que no bastaba con la categoría nuevas para describir la profundidad que debe tener la transformación, avanzamos a la de masculinidades alternativas. Señalo una cosa y es que no dejamos de lado la otra categoría, las categorías. Las categorías son vivas también. O sea, las categorías con las que nos nombramos caminan como con toda la gente, caminan en la sociedad, son categorías vivas, no son categorías muertas que se quedan en un museo de los conceptos, sino que son categorías vitales. Entonces, que digamos, como que esa categoría nos acompañó, pero también nos sigue acompañando, la de categoría de nuevas masculinidades, porque a comunidades en donde llegamos y que apenas, digamos, están en un proceso inicial de reflexión, ¿qué les vamos a plantear como propuesta o como ruta? Una masculinidad libertaria que enseguida explico, cuando apenas estamos empezando a identificar en su entorno qué es lo nuevo, lo distinto, para pegarse de ahí, para seguir haciendo procesos de transformación. Entonces, las categorías no las excluimos, sino que las sumamos o las jugamos en este esfuerzo pedagógico de tener las categorías que nos acompañen reflexiones con un grupo específico, en un tiempo específico, con una apuesta específica, y el mismo grupo va dando el paso, pero bueno, no es suficiente con que usemos el rosado, no es suficiente con que me pinte el pelo de colores, lo estético, hay que ir más. Bueno, ¿a qué más hay que ir entonces? Entonces, vamos avanzando en que debe ser alternativo respecto al patriarcado. Entonces, la categoría de masculinidad alternativa también ha sido para mostrar un poco ese proceso de seguir avanzando en el cambio.
La categoría liberadoras y libertarias, que de alguna manera yo le he venido más impulsando aún dentro del equipo del colectivo Hombres y Masculinidades, es para darle una lectura también política en este sentido. Todas son políticas, claro que sí, pero esta es más orientando a una lectura más antipatriarcal también. Pensamos que el patriarcado como sistema vivo también, el patriarcado también digiere muchas reivindicaciones. Digámoslo que el movimiento LGBTI y se reivindica, sí, hágale, permite, abre el espacio porque lo coopta y lo digiere. Entonces ya allí se montan incluso paradigmas básicamente del movimiento LGBTI blanco, el fornido, el norteamericano, el canadiense, pero no aparece visible el movimiento LGBTI negro, etcétera. No, bueno, entonces, pero el patriarcado como sistema vivo digiere, lo asimila. Bueno, ha asimilado el movimiento y los derechos de mujeres, está bien, y lo procesa y lo desarrolla y lo permite, porque son todavía luchas que se dan en el ámbito liberal, o sea, son luchas liberales que caben dentro de lo que en el espectro del capitalismo, del patriarcado, es lograble. Así también, que los hombres se pinten de rosado, de amarillo, hágale, no hay ningún problema. Que los hombres son más amorosos, se abrazan y se besan, hágale, no hay problema. Que los hombres, o sea, podemos llegar a quedarnos solamente en ese plano que es importante. Esas reivindicaciones y esos logros son importantes y por allí pasamos. Si no, no quedarnos allí. Entonces, que si lo alternativo llega hasta ahí, está bien, o lo nuevo está ahí. Pero entonces ya es donde decimos, bueno, no es suficiente con esas, porque el tema no es solamente el patriarcado como sistema de opresión, también hay un capitalismo, un neoliberalismo y todo eso, entonces hay que articular, porque el patriarcado es un sistema simbiótico, no es un sistema que vive solo, sino que él es un sistema parásito. Porque y separatiza, si la palabra existe, el patriarcado se hace parásito con el capitalismo, así como lo hizo antes con el esclavismo, con el feudalismo, etcétera, porque el patriarcado le presta a estos sistemas de opresión la desigualdad básica que es la de decir hombres superiores a mujeres. Sobre esa desigualación paradigmática o originaria, los demás sistemas siguen montando las demás desigualaciones. Entonces, cuando decimos, bueno, es que el problema sí es el patriarcado, claro que sí, pero no solamente el patriarcado. Hay que ir más allá. Algunos grupos de masculinidades dicen, no, hasta ahí llego, yo no llego acá, entonces yo me quedo en el ámbito de que seamos amorosos y bien, bueno, bien, chévere, perfecto, no hay ningún problema y podemos trabajar conjuntamente y caminar el camino conjuntamente. Pero entonces, cuando ya avanzamos a la otra pregunta, pues ellos no nos acompañarán hasta allí, seguirán o seguiremos otros que pensamos que hay que también, la lucha antipatriarcal también tiene que ser anticapitalista, tiene que ser también antineoliberal y decolonial, para ir ampliando el espectro, digamos, como hasta dónde va el horizonte de transformación, en el entendido que el género es una construcción transversalizada o en sintonía, o como también señalaba ahora Jaekel, que está cruzada por las otras variables de racialización, de clase, de ubicación geográfica, etcétera, etcétera. Entonces, de allí, la categoría masculinidades liberadoras se ubican en ese plano de pensar de que hacemos parte de la historia liberadora de América Latina, de las luchas libertarias de América Latina, que son también luchas en el terreno del género, en el terreno de la lucha por la tierra, en el terreno de la defensa del agua, en el terreno general del buen vivir, pongamos. Entonces, de allí conectamos la idea de que masculinidades liberadoras y libertarias está entroncada con esta historia, así como está entroncada o está hermanada con la filosofía de la liberación,
la teología de la liberación, la pedagogía el teatro del oprimido, la pedagogía liberadora, etcétera, la psicología para la liberación de Baró y demás, o sea, que hace parte de este histórico de pensar pensamientos en clave liberadora y libertaria. Y allí es la idea de enganchar este trabajo de reflexión crítica en masculinidades. Reconocemos que es importante las luchas liberales y hay que hacerlas y hay que ganarlas, hay que posicionarlas, pero para también seguir empujando a la historia un poco para adelante. Bueno, me encanta escucharte, me parece sumamente interesante, sobre todo este planteo que haces como este paso de lo alternativo a lo libertario, ¿no? Porque es ahí donde me parece a mí, bueno, por ahí es una apreciación mía, es ahí es donde yo le encuentro como algún puente también con los feminismos, ¿no? Y me parece en ese sentido, por ahí la pregunta que queríamos hacerte con María Ángela era eso, ¿no? Es decir, ¿qué puentes o qué articulaciones, desde dónde podemos encontrar puentes de lucha común con los feminismos? Si es desde ahí o si encontrás como algún otro camino o algún otro rumbo en donde estas luchas, digamos, confluyan, ¿no? Es decir, como, ¿qué cuestiones de estas masculinidades otras confluyen o se articulan con todo lo que tiene que ver con la lucha de los feminismos, ¿no? Un poco que nos parece que ahí hay un entramado más que interesante para pensarnos juntos y juntas y juntes, ¿no? Sí, es ese terreno es en donde nos encontramos. ¿Y cómo lo hemos vivido nosotros? Aquí en el del colectivo y quienes trabajamos estos temas acá, por lo menos en Bogotá, en general hemos tenido muy buena relación con, con los feminismos históricos, digamos, con compañeras que representan el feminismo más clásico, si se quiere, pero con una gran apertura y lo han tenido para entrar en diálogo con el trabajo crítico de masculinidades. Hemos tenido muy buena sintonía con los feminismos populares, con los feminismos barriales, juveniles barriales, mujeres jóvenes, pero más de barrio, más de movimiento social, más de incluso de algunas de movimientos partidistas también, de grupos partidistas. Donde hemos tenido más desencuentro son con feminismos más universitarios, yo no sé, más porque que fueron un poco bueno, desde mi punto de vista, movieron sobre todo la idea de la marcha del 8 de marzo aquí en Bogotá, y donde dijeron que los hombres no, que incluso por esos mismos días sí nos invitaron de los barrios, movimiento de mujeres, para que fuéramos a trabajar y a discutir el tema de qué teníamos que ver los hombres con el tema del 8 de marzo y demás, o sea, en diálogo. Allá nos llamaron y entonces estuvimos, pero mientras nos sacaron de un lugar, nos pusieron en el otro. Pero también que es un feminismo que se ha intelectualizado mucho, me parece a mí, y ha llegado a un punto como a lo políticamente correcto, que ellas son lo políticamente correcto, a tal punto que también el año pasado se presentó un roce con un grupo de mujeres, tanto de mujeres trabajadoras sexuales y otro grupo de mujeres transfemeninas o transexuales. En tanto, este movimiento dijo que ellas no representaban la condición propia y típica y de ser mujer, casi que la biológica, yo no sé por qué bajan a ese terreno, o algunas de ellas por lo menos lo plantearon así. Entonces hubo un rifirrafe entre los dos grupos, a tal punto que el grupo de trabajadoras sexuales y las y transgeneristas y transexuales se retiraron, digamos, de acompañar la marcha, porque tampoco se sintieron recogidas en ese planteamiento. Entonces yo creo que si el trabajo de masculinidades se ha sentido mejor en diálogo con feminismos más populares, que nos planteamos desde este terreno de lo libertario, también anticapitalista, de colonial,
en donde no es suficiente las conquistas liberales, sino avanzar un poco más allá. Y también lo otro, en las que la pregunta por el cuerpo, la pregunta por la autonomía, no se queda solamente en el yo soberano de las mujeres, yo como yo soberano, ese yo de la modernidad, esa subjetividad de la modernidad. Y cuando las mujeres populares se sienten más un poco la idea de Domitila Chungara en el libro de Moema, de Si me permiten hablar, y un poco el desencuentro que ella tuvo en el encuentro de México, en el encuentro feminista de México en el año 75, en donde su manera de nombrarse como mujer era una manera de nombrarse en relación con, cuando el movimiento feminista más eurocentrado era pensarse por mí misma, en el sujeto soberano de la modernidad, en esa subjetividad absoluta. Entonces, que es un poco lo que también aquí hay él no piensa del trabajo de género, sino más un texto literario, habló de yosotros, el yosotros, que nos parece una categoría importante porque cuando las mujeres se piensan en yosotros, también cabemos mucha gente en ese yosotros con quien podemos tener una interlocución respetuosa, con todas las desavenencias del caso, con todos los puntos que nos diferencian, pero podemos conversar. Buenísimo. Justo estaba leyendo para hacer la última pregunta antes de cerrar. Nos pregunta Raúl Cortés, ¿qué política se relaciona con masculinidades? Que un poco entiendo que fuiste explicando, ¿no? Es decir, como desde dónde se piensan las masculinidades, calculo, ¿no? Y otra pregunta de Suider Samayoa dice, ¿qué experiencia o aportes documentados podés compartir o indicar para indagar un poco más al respecto de esta perspectiva que vos estás planteando? Bueno, sobre las referencias analíticas, bueno, sí tenemos varios. Yo tengo en un blog, he empezado yo a colgar algunas de estas informaciones, estas reflexiones. Hay otras que están todavía, son reflexiones en bruto, que más bien viene siendo fruto de la conversación, son ideas que se van poniendo a rodar y se van construyendo en la medida en que van rodando también y se van traduciendo a través de las entrevistas y demás que se van dando. Pero, por ejemplo, en el blog, que después pasó la relación, o pueden buscar por página web, la página web del colectivo, que es www.colectivohombresymasculinidades.com, www.colectivohombresymasculinidades.com. Allí hay unos textos que hablan desde la experiencia como ejercicios de sistematización que hemos hecho sobre esta manera de abordar el trabajo. Hay uno que se refiere a un proceso que adelantamos en la costa caribe colombiana durante 6 años, y allí fue con población indígena zenú y con población campesina mestiza. Y allí pues logramos desde una perspectiva relacional, lo corporal, lo productivo, lo organizativo, fue importante. Y hay una cosa de pronto asociada a la pregunta primera, y es que siempre hemos buscado que las reflexiones de masculinidades, la reflexión crítica de masculinidad, estén adscritas a un proceso organizativo X, el que sea. O sea, está muy bien como un espacio específico de los hombres para hablar de nosotros, y perfecto, muy bien, círculos de palabra, tertulias, ese tipo de ejercicios, muy bien. Pero también es muy importante que una organización, por ejemplo, ya hemos tenido casos aquí con partidos políticos, que partidos políticos nos dicen, queremos empezar a repensar lo masculino en la estructura partidaria. Entonces, ya es, o una organización campesina, hay una organización, un sindicato, venimos también trabajando con sindicatos agrarios y con los sindicatos, bueno, en el sindicato agrario que trabajan la caña de azúcar. Entonces, bueno, aquí hay problemas de machismo, etcétera. ¿Cómo incorporar en el modo sindical, en el modus operandi sindical, una reflexión crítica también de la masculinidad? Entonces buscamos que eso quede escrito al proceso organizativo,
para que eso coja pies y se incorpore a la apuesta política de transformación, para que no quede solamente como una transformación personal, que es muy importante, que es válida, pero que también quede sumada a procesos de organizaciones sociales, porque eso le da proyección en el tiempo y proyección política. Cuando un sindicato va a luchar, envía un memorial o una lucha por mejores condiciones de vida, debe incorporar en su manera de plantear la propuesta también trabajo crítico respecto a las masculinidades, por ejemplo, que veníamos conversando hace unos días con algún sindicato de estos. Entonces, lo político como política de trabajo de masculinidades es que quede incorporado a procesos organizativos. Es importante también pasar los procesos personales. Que eso pase luego a procesos de políticas públicas cuesta un poco más, porque allí el Estado como tal se cruzan demasiados intereses, demasiados, en fin, y cuesta, y no nos hemos construido, o yo creo que no tendríamos que ser la misma ruta de las mujeres como movimiento social, de presión, de lucha y movilización. Todavía no sabemos cómo y por dónde lograr ser un movimiento social con presión política y generar opinión pública movilizadora para llegar a incidir en políticas públicas, excepto pequeños proyectos que se van colgando en un ministerio, una secretaría, una experiencia XY, pero todavía, por lo menos en Colombia, no logramos mucho todavía de eso. Incidencia sí tenemos, sí ha habido incidencia, pero ya traducido en políticas específicas, no tanto, ¿no? Bueno, creo que daría para que nos quedáramos toda la tarde conversando y más, pero bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando. Me gustaría un poco hacer un breve repaso. Creo que la tarde de hoy ha sido de muchas novedades que hay que asimilar desde nuestros feminismos también. Y bueno, me gustaría quedarme con algunas de las cosas que plantearon tanto Jaikel como Javier. En el caso de Jaikel nos planteaba la necesidad de repensarse las metodologías y las formas de aproximación a esa reflexión sobre las nuevas masculinidades, entendiendo que esas nuevas masculinidades están territorialmente atravesadas, están culturalmente atravesadas, sociológica y demográficamente también atravesadas. Y en el caso de Javier, un poco también su llamado a entender que el propósito último de reflexionar acerca de las nuevas masculinidades debe ser la traducción hacia un accionar colectivo que finalmente es un accionar político en última instancia. Les recordamos, agradecemos muchísimo la participación que hemos tenido de distintos lugares de nuestra geografía norteamericana. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 14 horas de México, Colombia, Perú y Panamá, a las 15 horas de Venezuela, 16 horas de Argentina. El próximo sábado vamos a estar hablando sobre las pedagogías feministas. Y bueno, pues antes de despedirnos, queremos pedirle que por favor, quienes nos han estado acompañando en esta transmisión de Zoom, abra su cámara para podernos tomar la fotografía colectiva a la que ya estamos acostumbrados. Por favor, Lu, Ezequiel. Bien. Rosemary, Rosa. Rose, Rosa. Bien, parte de quienes formamos parte de la Aquelarre. Y nada, pues queremos darle las gracias, las infinitas gracias a Javier. Bueno, a aquel ya se las dimos, pero igual reiteramos el agradecimiento a Javier. Creo que su presencia hoy aquí, también la de Jaquiel, ha ayudado a poner unos cuantos puntos sobre las IES. Las feministas, creo que también nos queda mucho camino por andar para poder traducir eso de que lo personal es político y poderlo trasvasar también en un ámbito de lo colectivo para hacerlo más político aún en la construcción de una sociedad que sea habitable en relación con los hombres que de los cuales nos acompañan. Bueno, nada, muchísimas gracias y nada, nos vemos el sábado que viene. Hasta luego. Muchísimas gracias, mucha suerte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Gracias, un placer escucharte. Gracias y seguimos Gracias. en contacto. Claro que sí. Gracias, Javier. Mucha suerte. Gracias. Muchos abrazos para todas y todos.